¿Cuántos estamos contentos con el Señor? Amén. Tenemos mucho que agradecerle a Dios por nuestra vida que nos ha dado, nos ha regalado y nos ha permitido un día más. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad y el privilegio de poder compartir esta palabra con ustedes. Vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 82. Y se queda en el Salmo 82 y vamos a estar en el Salmo 80 y en el Salmo 81. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 82 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgan. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Oramos. Padre buen Dios que estás en los cielos, Padre de gloria, Padre santo, Dios eterno, Señor Jesús, ponemos, Señor, Dios mío de gloria, esta palabra, Señor, en tus manos. Padre santo de la gloria, toma el control, Señor, de mi mente, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mi corazón, Señor. Así toma el control, Padre eterno de la gloria, de la palabra, Padre amado. Señor, Dios mío de la gloria, sea usted, Padre Santo, Dios eterno, soberano, Rey de la gloria, obrando, Señor, Dios mío de gloria, y sea usted, Padre, pasando un carbón encendido por mis labios, Señor, Padre eterno de la gloria, sea su sangre bendita, Padre eterno de gloria, cubriendo su pueblo, Padre amado, Señor, Rey de gloria. En el nombre de su Hijo amado, Padre, le pedimos, Señor, Dios mío de gloria, que sea usted, Padre, obrando. Así me cubro, Señor, con su sangre bendita y preciosa en esta hora. En el nombre de Jesús. Salmo 82 habla prácticamente, está hablando de una idolatría que el varón Asafat lo discierne y lo habla delante de Dios. Y dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Quién será el que se opondrá contra Dios? ¿Quién será el que podrá pasar por encima de la ordenanza de Dios? Si Dios, dice la Biblia, en el principio de la Biblia, que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó a todo ser viviente, y aún lo que se mueve, todo pues ha sido hecho por mano de Dios. Pero hoy en día el varón que no conoce de Dios y nunca ha conocido de Dios, y aún estando en los caminos del Señor, la persona apeligra a apartarse de la gracia de Dios, porque con tanta astucia, artimaña, que
el enemigo ha incrementado y ha querido enseñar a los varones a apartarse de la gracia de Dios. Es fácil, hermano, de que usted y yo, sin la gracia, sin la misericordia de Dios, caigamos de su gracia. Es fácil, hermano, perder una salvación tan pronto de lo que usted menos espera, hermano. En un segundo usted puede perder, hermano, su salvación, la entrada a los reinos de los cielos. En un segundo usted puede perder, hermano, lo que es, hermano, el sacrificio que usted ha hecho para estar en la obra del Señor. En un segundo usted puede perder, hermano, lo que es, hermano, todo el esfuerzo, hermano, que usted ha hecho, todos los sacrificios, hermano, incluyendo la vigilia, los ayunos, hermano, incluyendo, hermano, el tiempo que usted le dedica en la oración a Dios, incluyendo, hermano, todo lo que resulta, hermano, de todo lo que Dios le ha dado. Usted en un segundo puede perder todo, hermano, incluyendo, hermano, de que su vida la puede perder en un instante. El alma, hermano, se puede ahogar en un instante si usted y yo, hermano, no nos acercamos a Dios, o no le decimos a Dios, hermano, que Él nos agarre de su mano y que nosotros, hermano, vamos a estar aclamándole por su misericordia. En un segundo, hermano, el varón, hermano, la hembra, hermano, con tanta, hermano, idolatrería, paganería, hermano, que hay en este mundo, hermano, tanta idolatrería, hermano, tanta hechicería, brujería, hermano, de que el varón, hermano, la hembra, hermano, quiere acercarse, hermano, a estos dioses y no confiar en el Dios verdadero, que es en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que es el Dios de Isaac, hermano, ese Dios todopoderoso, hermano, que nos ha dado el aliento de vida, el soplo de vida que usted y yo ahora tenemos. Es fácil, hermano, que querer, hermano, desviarse del camino del Señor. Es muy fácil todas estas situaciones. Pero ¿quién es este Rey de Reyes y Señor de Señores? Es el que murió, hermano, en la cruz del Calvario por usted y por mí. Que dice que en Romano, hermano, si nos vamos a Romano capítulo 10, versículo 9, dice que si confesáramos con nuestra boca, hermano, que Él nos perdonará. Que si confesamos su nombre, hermano, Él es grande misericordia para restaurar nuestra vida. Porque todo lo que dice en Juan, hermano, capítulo 1, versículo 2, hermano, que dice, hermano, que a todo lo que en él creyeron, hermano, los hizo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la virtud, hermano, que nosotros tenemos, hermano, a aclamar a Dios y no desviarnos del camino del Señor. Ahora dígame aquí, hermano, ¿cuánto, hermano, ha sucedido dentro, hermano, dentro, hermano, del camino del Señor? Que ha habido, hermano, de que han tenido lucha, procesos, pruebas, hermano, y se han apartado de la gracia, de la misericordia del Señor. Porque es fácil, hermano, de que venga otra persona y le quiera aconsejar a usted, hermano, de que le diga, ¿para qué está yendo a la iglesia? ¿Para qué está yendo? ¿Cuál es la mejoría que tú has tenido? Hermano, de que en el camino del Señor se sufre, hay prueba, hay lucha, hay batalla, sí, hermano. Claro que sí. Claro que sí, hermano, sí lo hay. Y no lo negamos, sí lo hay. Porque el camino del Señor tampoco es solo de rosa, también trae su espinita. Claro que sí, hermano. Pero Dios lo permite con un propósito, para que usted no se desvíe y yo no nos desviemos del camino. El propósito, hermano, es de que Dios permite esa prueba o ese proceso para ver, hermano, si usted está dispuesto a esforzarse en el camino del Señor. Para ver, hermano, de que a ver cuánto tú le niegas. Eso es lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es escuchar que tú le niegues a Él. ¿Y no fue Él el que murió en la cruz del Calvario por ti?
y todavía sigues creyendo en Él. Eso es lo que el diablo quiere, hermano, escuchar de nosotros, que nosotros digamos eso. Mira Pedrito lo que le sucedió. Pedrito le decía que iba a ir hasta la muerte con él, y el maestro ya lo conocía, y le dijo: antes de que cante el gallo ya me has negado 3 veces. Y aún la misericordia del Señor, hermano, estuvo con Pedro y le dio la salvación. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió. El arrepentimiento, hermano, en nuestra vida es necesario, hermano, de que nosotros sigamos creyendo y confiando en el Dios Todopoderoso, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en ese Dios, hermano, de que en Él no mora la injusticia, en ese Dios, hermano, de que para Él, hermano, las tinieblas son la luz. Ese es el Dios de nosotros, hermano, porque en el Dios que nosotros tenemos no hay oscuridad. Dios es luz, hermano. En medio de las tinieblas Dios sigue siendo luz. Allá nosotros, hermano, que seguimos creyendo lo que no debemos de creer. Aún mira, hermano, hasta dónde es Dios, que se sienta, dice, en las reuniones de los dioses, de aquellos que hacen, hermano, barros, aquellos que hacen, hermano, a casa de idolatría, aquellos que hacen, hermano, ídolos, hermano, y se postran ante ellos, aquellos que adoran las imágenes, aquellos, hermanos, de que le reza a un Padre Nuestro y 3 Ave María, aquellos, hermanos, de que vienen, hermano, y se postran, buscan la ayuda, hermano, donde no debe de buscarla, donde los brujos. Allí, hermano, allí es donde está, hermano, Dios viendo con su ojo poderoso. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? De que muchas veces, hermano, no lo queremos decir, pero tenemos que hacerlo, hermano, porque Dios es veraz y Dios, en Él no hay mentira. Y sí, hermano, es tremenda la situación del ser humano en la tierra. Porque el pecado, hermano, en el hombre o en la mujer ha corrompido, hermano, su alma, su cuerpo, su espíritu, su corazón y su mente. El pecado, hermano, es el que hace al hombre desviarse del camino del Señor. A un hombre impío, hermano, una mujer impía, hermano, que no conoce del Señor o se ha apartado de Dios y ya no está en los caminos de Él, se le hace fácil juzgar, se le hace fácil, hermano, criticar. Pero delante de la presencia de Dios, nosotros hablamos lo que Dios pone. Porque si Dios pone palabra en mi boca, hermano, esa palabra va a tener respaldo. Si Dios pone palabra en su boca es porque Dios va a tener el respaldo que Dios le va a dar a usted. Una cosa es hablar lo que Dios nos da y otra cosa es que el hombre hable por su cuenta. Cuando el hombre habla por su cuenta, hermano, hay problema. Pero cuando Dios pone la palabra en la boca del varón, ahí hay vida, hermano. Y ahí nadie puede juzgar. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Mire el anhelo que Dios tiene, o lo que Dios le estaba dando a este varón. Le estaba diciendo: defender al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que nosotros oremos por el que está débil. Que nosotros intercedamos por el que está débil. Que nosotros intercedamos, oremos por el que necesita una oración.
O tal vez está necesitando algo más. Está necesitando muchas veces, no solamente la oración, está necesitando también que si hay en algo que nosotros le podamos ayudar, que le ayudemos. Entonces, ¿qué quiere decir? De que defender al débil y al huérfano. Débil y huérfano, hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Al afligido y al menesteroso. ¿Qué es librar? Al afligido y al necesitado. Líbralo. ¿De la mano de quién? De los impíos. ¿Quiénes son? Los impíos. Impío era yo una persona cuando no conocía de Dios. Impío es una persona que está apartado de los caminos del Señor. Impío es una persona que quiere trastornar el camino de los hijos de Dios. Impío es aquella persona que quiere poner excusas para no ayudar a una persona. Impío es aquella persona de que hace mal a la persona o busca hacer el daño a la persona. Ese es un impío. Y a ese Dios lo aborrece por completo. A ese Dios no lo quiere para nada. Por eso es necesario de que nosotros dentro de aquí de la iglesia, en los caminos del Señor, meditemos y reflexionemos lo que hay dentro de nosotros. Si lo que hay dentro de nosotros es bueno, agradable o no es agradable, es aceptable o no es aceptable. Es bonito decirle, Señor, en este día yo voy a depositarme en un ayuno contigo. Pero en ese ayuno es muy importante decirle, Señor, este ayuno es de tu agrado o es de mi agrado. ¿Es para darte o es para mí? Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? De que muchas veces, y esto, hermano, incluye a mi persona, esto, hermano, habla a mi vida, que somos, hermanos, como el asadón, hermano, de que jala y jala para adentro. Pero para dar a Dios, para dar al hermano, al prójimo, somos codos, tacaños. Y hermano, y es necesario que nosotros entendamos y aprendamos de que no solamente podemos jalar para nosotros, hay que dar al que necesita. Eso es lo que la palabra pide. Eso es lo que la palabra de Dios habla a este varón. Que le dice, no le pidió mucho. Lo único que le pidió es hacer que ayude al débil, que haga justicia al afligido, que libre al afligido, libra al afligido, y que ayude al necesitado, y que libre al afligido, al menesteroso y al necesitado de la mano de quién? De los impíos que están trastornando en el camino del Señor. Hermano, es muy fácil, hermano, decirle, Señor, dame. Porque incluyendo, hermano, estoy hablando de mi persona, incluyendo, hermano, para pedir, yo soy muy bueno. Pero no pedir dinero, pedirle a Dios, a mi Padre. A mi Padre. Aleluya. ¿Sabe, hermano, de que yo le pido a Dios, le pido salud, le pido fuerza, le pido fortaleza? Pero a lo mejor Dios en este día tal vez no quiere que yo siga pidiendo para mí. Tal vez Dios quiere en este día que yo le pida a Él la salvación de alguien. Tal vez Dios quiere que le pida que cubra la necesidad de alguien. Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo. Y para que seamos honestos, el Salmo 81, versículo 7. Esto se está poniendo bueno, hermano. Aleluya. Ahora, ¿qué dice el Señor?
¿Qué el Señor, que usted siente que Dios le está administrando en este día? ¿Qué usted siente que Dios le quiere decir ahora a usted? ¿Qué Dios nos quiere hablar a nuestra vida? ¿Qué usted siente? ¿Qué reflexiona ahí usted sentadito en su banca? O ahí a los que nos escuchan, ¿qué siente usted de que Dios quiere hablar en nuestra vida? Con este versículo que Dios nos da, incluyendo al predicador, juntamente con ustedes. ¿Qué usted siente? ¿Siente algo que Dios le está administrando, que Dios le está hablando? O yo creo de que ninguna persona de que está aquí, o tal vez de los que estamos aquí dentro, sentados aquí, yo creo de que ninguna persona de los que estamos aquí, nació en el Evangelio. Y si nació en el Evangelio, creo de que es diferente, pero de lo que usted siente que Dios le administre, en mi caso, yo fui una persona que no fui nacida en el Evangelio. Toda mi familia era católica. Y entonces, yo no conocía de Dios. Dios me guardó por su gran misericordia, su amor. Y el que siente que le administra la palabra, gloria a Dios. Pero cuando estábamos apartados de los caminos del Señor, ¿qué era lo que hacíamos? ¿A dónde íbamos? ¿A dónde corríamos? ¿Quiénes éramos? ¿Cuáles eran los consejos que llegaban en nuestra vida? ¿Cuáles? Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? En un momento, en ese tiempo, yo creo que usted y yo sentimos desesperación y clamamos a Dios. ¿Y qué dice el versículo? Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. En la calamidad clamaste y yo te libré. ¿Y qué digo? Y yo te respondí. Y yo te respondí. ¿Qué quiere decir? De que Dios tiene el control de tu problema. Que Dios tiene el control de tu necesidad. Que Dios tiene el control de tu angustia. Que Dios tiene el control de ese problema o de esa necesidad que tú estás pasando. Que Dios tiene el control de esa situación de tu vida. Que Dios tiene el control de que tal vez de lo que tú sientes que estás perdiendo. Tú sientes que estás perdiendo tu fe. Dios te la restaura. Tú sientes que tú estás perdiendo el amor. Dios te lo pone de nuevo. Tú sientes que estás perdiendo la caridad. Dios te va a dar ese don de caridad. Tú sientes que estás muy lejos de Dios. No, Dios está cerca de ti. ¿Sabe por qué está cerca de ti? Porque todo lo que respira alaba a Jehová. Y todo lo que respiran alaba a Jehová, porque aquí hay personas vivas. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y a ese Dios nosotros aclamamos. Ahora las personas que están apartadas de Dios tienen cegado el entendimiento y el conocimiento de la verdad. Pero gloria a Dios porque se nos dio la oportunidad a nosotros y que Dios tuvo gran misericordia, que Dios nos ha dado el entendimiento de la verdad de su palabra. Y así un día, si nosotros aclamamos por el que tiene cegado el entendimiento, que Dios le abra el entendimiento y llegue la verdad a sus corazones, que es la palabra de Dios, obrando. Ahora continuamos. Alabado sea Dios. Mire lo que dice. Oye, oh pueblo mío, y te amonestaré, Israel. ¿Quién era Israel? Israel era soberbio, rebelde, altivo. Ese era Israel, que quería hacer lo que él quería, pero Dios no lo permitió. Ese era Israel, ese son usted y yo, cuando no queremos hacer las cosas para Dios. Ahí está la amonestación de Dios contra nosotros. No habrá en ti Dios ajeno, dice, ni te inclinarás a dioses extraños. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir? De que Dios es celoso con nosotros. Que Dios es celoso con nosotros, hermano.
¿Qué habla, hermano, de que no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinares a dioses extraños? ¿Qué quiere decir, hermano, de que nosotros dentro de la congregación de Dios tenemos que guardarnos, cuidarnos o pedirle a Dios que nos guarde y nos cuide y que sea Él tomando el control de nuestra vida? ¿Por qué razón? Porque Dios, como el omnisciente, omnipresente, Dios todopoderoso, tiene abierto, hermano, su brazo, extendido su brazo, para que nosotros, hermano, lleguemos a Él. Pero dice el versículo 10, aquí está, hermano, donde Dios pone la palabra en nuestra vida. A veces estamos dudando y diciendo, ¿qué voy a predicar hoy? ¿Qué voy a hablar ahora? Señor, ¿qué voy a decir ahora? Yo no sé, Señor, cuál es el mensaje, cuál es el rema, cuál es la alabanza, cuál es el salmo, o qué voy a decir en la oración. No, es Dios poniendo la palabra en tu boca y mi boca. Es Dios llenando la boca de sabiduría de palabra, hablándole al pueblo de Él, que nos arrepentamos y nos convertamos en verdad y en realidad para Él. Eso es lo que Dios quiere. Y que dejemos los malos hábitos de nuestra vida. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz. Israel no quiso a mí, dice. ¿Qué es lo que dice el Señor? Por tanto lo dejé en la dureza de su corazón. Aleluya. Salmo 80, versículo 1 al 3. Oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos, dice. Y es el mismo varón. Cuando Dios, hermano, restaura la vida, la cambia. Cuando Dios restaura, hermano, a la persona, hermano, Dios, hermano, le pone ese anhelo, ese sentir, hermano, aunque sea de la oración, a uno aunque sea del ayuno, a otro, hermano, a leer palabra, a otro a meditar, a reflexionar, pero a pensar en Dios, que nuestra mente siempre esté conectada con Dios, con el grande. Yo, hermano, a veces estoy en mi trabajo, pero también estoy en la mente con Dios. Aleluya. Aleluya. Y hay personas que me ven, creo, hermano, de que pensarán de que estoy loco, deliriando, o pensarán, hermano, ¿qué será que tiene ese loco o cualquier cosa? Aleluya. Pero yo siempre estoy en mi mente hablando con Dios. El Salmo 80, versículo 19, vuelve a decir, y el versículo 7 dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el 81 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entoná canción y teñé el alpanero y arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio a José. Es donde estamos. Pero es lo que Dios desea de nosotros, hermanos, de que aprendamos a confiar en Él. Si nos vamos al libro, hermano, de Romanos,
Libro de Romanos. Acérquese a Romanos capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Sabe que hay algo que a mí me encanta y me alegra y me motiva. Es de que mientras uno está predicando, hermano, Dios le está dando y le está poniendo, hermano, que busque el libro. Hermano, de que dice, hermanos míos, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El 10. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo el que creyere, sin acepción de persona. ¿Hay salvación para el impío? Sí la hay. ¿Hay restauración para el impío? Sí la hay. ¿Hay restauración y salvación para una persona que practica brujería y hechicería? Sí la hay. Claro que sí la hay. Porque Dios es bueno, grande en amor y misericordia. Sí la hay. Para todos hay salvación, pero no todos van a entrar en los reinos de los cielos. Solamente aquellos que son lavados con la sangre del Cordero. Solamente aquellos que creen y que confiesan a Jesucristo. A Él. A Él. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, versículo 17 en Romanos, capítulo 10, versículo 17. El 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Entonces los que no obedecieron no van a entrar. Solamente aquellos que le obedezcamos a Dios. Solamente aquellos que creamos que le vamos a encontrar. Solamente aquellos que creamos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Solamente en Él. Solamente en el Cristo de la gloria. Aleluya. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es lo que dice. La fe, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los confines de la tierra, su palabra. ¿Qué quiere decir que ha salido de los confines su palabra alrededor del mundo? Que hoy el ser humano no tiene excusa. Que somos usted y yo. No tenemos excusa porque hoy en día, hermano, la palabra de Dios, con tanta tecnología, el que la sabe usar para bien. Mira, hermano, hay mensajes en las redes sociales que dan de salvación, que hablan de Dios y que lo traen a la iglesia. Hoy, hermano, no le quiero decir que usted y yo ahí lo vamos a pegar, sino le estoy diciendo de que no hay excusa, de que la palabra de Dios va a los confines de la tierra, alrededor del mundo, que la palabra de Dios corre, hermano, en todos los continentes, en todos los países, en diferentes lenguas, tribus, naciones. No hay excusa, hermano, para los que llegan a escuchar la palabra. También digo,
Dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo, dice, os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré, dice a ira. Está hablando, hermano, de la rebeldía de Israel, la rebeldía del pueblo que aún nosotros, hermanos, no podemos entender, hermano, cuántas veces Dios le habló a Israel, cuántas veces Dios le aconsejó, le instruyó, y aún, hermano, Israel siempre soberbio. Pero volvemos, hermano, al libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, donde estábamos siempre. En la promesa de Dios que le da a este varón, que le habla a usted y a mí, es de que encomendemos nuestros corazones al Dios eterno, soberano, Rey de la gloria. Y que entendamos de que en un tiempo nosotros estuvimos apartados de la gracia de Dios y que por gracia y por misericordia llegamos hoy en día a recibir lo que es la bendición, la restauración de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Que así como Dios nos recuerda que en un tiempo pasamos calamidades, pasamos angustia, dolores, sin vida y sin esperanza, hoy Dios quiere salvar vida. Hoy Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Aunque sea, hermano, nuestras propias almas, hay que salvarlas. Aleluya. Hay algo, hermano, de que los consejos de Dios siempre se quedan. Y, hermano, es muy bonito y muy maravilloso de que muchas veces, hermano, nosotros nos descuidamos de nosotros y nosotros, hermano, necesitamos, hermano, pedirle a Dios de que nos ayude. Algo que yo escuché, este consejo de que nos dio en la vigilia mamita Francisca, de que no descuidemos nuestras almas. Que no descuidemos nuestras almas, de que no descuidemos nuestra viña. Ese es un consejo que Dios le dio a ella. Y yo me quedé, hermano, reflexionando y pensando de que muchas veces nos vamos, hermano, a querer ayudar. Es bueno, es muy necesario, claro que sí, pero siempre y cuando usted y yo estemos en condiciones de hacerlo. Porque no todo el tiempo estamos iguales. Y es muy necesario, hermano, de que ayunemos por nosotros mismos. Que ayunemos, hermano, como venía el consejo de la vigilia, que ayunemos por nosotros mismos. Que cuando vengamos al culto, vengamos en ayuno. Eso es lo que Dios nos habló el día de la vigilia. Y es necesario, hermano, de que oremos, hermano, en nuestros hogares. Oremos, hermano, a Dios, y que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermano, de que cuando Pedrito escuchó la palabra del Señor y le dijo 3 veces me negarás? Yo creo de que él se sintió triste, porque él anhelaba a Dios, quería a Dios, lo amaba. Y al saber lo que le dijo a él, maestro, ¿cómo es posible que tú me digas eso? ¿Sabe de que Dios conoce la intención del corazón de nosotros?
Pero creyendo, hermano, de que Dios puede restaurar nuestra vida, nos vamos a ir al libro, antes de terminar, nos vamos a ir al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 33. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron a pelear, dice, contra los caldeos para llenar las de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo en mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad, a causa de toda su maldad. He aquí, dice, que yo les traeré medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré, dice, que volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y como que contra mí se rebelaron. Y será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Aleluya. ¿Por qué será que muchas veces, hermano, yo creo que Dios, cuando va a castigar a uno de sus hijos, yo creo que a Dios le ha de doler? Decir, hoy me toca castigar a mi hijo, castigar a mi hija, castigarlo. Entonces le duele el corazón a Dios. Pero dice la palabra que es necesario para que sus hijos sean disciplinados. Entonces, pero Dios dice que los vuelve a traer y los restableceré, dice, y los limpiaré de su maldad que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, dice el Señor. Contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Hermanos, si la gracia de Dios no está con nosotros, si la misericordia de nuestro Señor Jesucristo no está, hermano, con nosotros es fácil, hermano, para pecar. Pero lo voy a dejar ahí, hermano, que sea Dios obrando en nuestra vida y hablando a cada uno de ustedes, donde quiera que nosotros vayamos. Siempre escuchemos la voz de Dios, que siempre escuchemos el consejo, que siempre escuchemos la palabra de Dios, porque esa, hermano, es la que Dios nos va a dar para que nosotros no nos perdamos de la gracia de Dios. Si hay, hermano, entre nosotros un hermano, una hermana, hermano, de que necesita reconciliación, de que necesita, hermano, ha entendido, hermano, y reconocido, hermano, de que le ha fallado a Dios, hermano, es tiempo, hermano, de que reflexionemos y recapacitemos cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios, y que su gracia, su amor y su misericordia están ahí siempre. ¿Sabe de que lo dije a un principio y lo vuelvo a decir? El diablo lo que quiere, hermano, de que nosotros neguemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Le voy a decir algo, que así como el diablo piensa estas cosas, hermano,
que así como entró ese pensamiento, hermano, así va a salir en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien, hermano, en la cruz del Calvario, que murió, hermano, por nosotros. Y antes de morir, hermano, en la cruz del Calvario, Él sufrió dolencia, Él sufrió dolores, Él sufrió angustia, Él sufrió persecuciones, Él sufrió, hermano, aflicciones, Él sufrió, hermano, por nosotros. ¿Y qué dijo Él, hermano? Cuando estaba vivo con los apóstoles, que al tercer día Él iba a resucitar. Y esa es la promesa, hermano, de que la Biblia nos habla y nos confirma de que Él resucitó. Y si Él resucitó, hermano, usted y yo resucitamos vivos y hemos resucitado en Cristo Jesús de Nazaret. Ahora, hermano, ese pensamiento, hermano, que muchas veces llega a nuestra vida, de querer negar la fe, de querer, hermano, abandonar el Evangelio, de querer retroceder. Yo creo, hermano, de que es hora, hermano, de que nosotros levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, reconozco que te he fallado, que te he negado con mi corazón y con mi mente. Pero estoy aquí, Señor, como tú le perdonaste a Pedro. Señor Dios mío de la gloria, estoy aquí, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando allá, Señor, se pase lista, yo responda mi nombre, que mi nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre Santo, Dios eterno, tú estás en este lugar, Señor Dios mío de la gloria. Señor Dios del cielo, Padre, rechazo todo pensamiento contrario que venga ahora a mi mente, en el nombre de Jesús. Padre eterno de la gloria, todo pensamiento de duda, todo pensamiento, Padre eterno, soberano Rey de gloria, todo dardo de las tinieblas, Padre, que se levante en contra, Padre, de este santo ministerio, Padre amado de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre eterno, Padre mío de la gloria, gracias te doy, Padre Santo, por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús.